Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con nuestra segunda clase, ¿sí? Del módulo de gestión impositiva, ¿sí? La clase pasada vimos ciertas nociones generales acerca de los tributos y de los impuestos, y hoy vamos a arrancar de lleno con lo que son cada uno de los impuestos más importantes, ¿sí? Que tenemos en el país, divididos, ¿sí? Claramente, como habíamos charlado en la clase pasada, divididos de acuerdo a quién se le da el dinero, ¿sí? Es decir, si el tributo es nacional, provincial o municipal. Es decir, qué gobierno recibe la plata. Muy bien. ¿Sí? El sistema tributario, ¿sí? Como les venía diciendo, se compone de la siguiente forma, del gobierno nacional, provincial y municipal, ¿sí? En Argentina, lo que es la recaudación tributaria, se designa en estos tres sistemas, ¿sí? Los impuestos principalmente son los que están aplicados a las ganancias, a los activos y al consumo. Si la ganancia es cuánta plata me entra a mí de mi sueldo o cuánto gano yo por una venta o por algo, sí, por los activos, es decir, por cuánto tengo, es decir, si tengo un auto pago impuesto por ese auto, si tengo una casa pago impuesto por esa casa, si no tengo nada no pago ningún impuesto porque no tengo ningún activo. Y los impuestos al consumo, que son los impuestos que pagamos todos cada vez que vamos al supermercado, ya que pagamos el IVA. ¿Sí? Es muy importante que a nivel nacional, sí, tenemos a lo que es la FIP, sí, lo vimos en el módulo pasado, sí, la FIP es una entidad que va a ser independiente del ministro de Economía o ministro de Hacienda, sí, que es la responsable de cobrar los impuestos, recaudar y supervisar, sí. A nivel nacional, los principales ingresos por la recaudación de impuestos incluyen el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, sí, que sería el IVA, el impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? Y otros impuestos especiales, el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Y el impuesto a los débitos, créditos bancarios y a otras operatorias, ¿sí? Estos impuestos son iguales para cualquier persona que viva en el territorio nacional. Si es decir, una persona en Salta paga el mismo impuesto nacional, es decir, mismo IVA, mismas ganancias, ¿sí? Mismos bienes personales, que una persona que vive en Santa Cruz, que una persona que vive en Buenos Aires o en Río Negro, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre acá, que es a nivel provincial, ¿sí? A nivel provincial los impuestos van a ser recaudados por los organismos fiscales de cada una de las provincias, ¿sí? Que trabajan bajo la directiva de los ministros de Economía de cada provincia. Es decir, cada provincia sí es autónoma. Nosotros estamos en un país que es federal, ya que cada provincia mantiene su autonomía en muchas cosas, en otras no, pero en muchas cosas mantiene la autonomía. Y sí, hay una autonomía a nivel tributaria, es decir, cada ministro de Economía decide, bueno, vamos a cobrar tal impuesto, vamos a bajar tal impuesto, ¿sí? Los principales impuestos provinciales son el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto al sello y el impuesto a la transferencia de inmuebles, ¿sí? Es muy importante saber, por ejemplo, la capital federal, ¿sí? Que el organismo fiscal, en vez de AFIP, se llama AGIP, ¿sí? La F la cambiamos por la G. Se cobran menos impuestos, por ejemplo, en Capital Federal que en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que el organismo recaudador se llama ARBA, ¿sí? Eh, entonces, en Capital Federal, en Tierra del Fuego, son zonas donde se pagan un poco menos de impuestos, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires es una zona donde se pagan muchos impuestos, ¿sí? Y luego tenemos a nivel municipal, sí, que las municipalidades recaudan ingresos mediante tasas y contribuciones especiales. Ahora, una empresa, ¿sí? Gana plata vendiendo algo, prestando un servicio, ¿sí? O haciendo algún negocio. Pero el Estado, ¿de dónde saca la plata? ¿Sí? El Estado de la plata no es que no es que la inventa, ¿sí? La plata la tiene que sacar de algún lado, y este lado, donde saca la plata del Estado, es el tributo, los tributos o los impuestos, ¿sí? De ahí es donde se saca la plata, ¿sí? Los impuestos son el principal financiador del Estado,
¿sí? ¿Y para qué usa la plata el Estado? Bueno, el Estado usa la plata para salud, para, eh, para educación, por ejemplo, pero también usa plata para pagar todos los sueldos de los senadores, diputados, presidentes, etcétera, ¿sí? Para seguridad, ¿sí? Para todo lo que son los beneficios que tiene toda la gente de la salud, para pagar la justicia, para pagar todo lo que es la plata que reciben todos los políticos, para pagar unas elecciones, para pagar todo lo que el Estado gaste, ¿sí? Sale de los impuestos. Es decir, que si tenemos un Estado que gasta mucha plata, ¿sí? Es un Estado que va a necesitar generar plata de algún lado. ¿Y de dónde saca esa plata? De los impuestos. Entonces, si yo gasto mucha plata, lo que tengo que hacer es aumentar los impuestos, porque si no, no tengo. Y eso es lo que se llama el déficit fiscal. El déficit fiscal es cuando un Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, como que tiene una pérdida de plata. Y eso genera que el Estado se vaya endeudando. Entonces, cuando yo tengo un déficit fiscal, que era esto, que el gasto es mayor que el ingreso, yo tengo dos opciones. Una es aumento el ingreso cobrando más impuestos, ¿sí? ¿Y quién paga el impuesto? ¿El político que está sentado en su banca del diputado? No, lo paga toda la gente que trabaja todos los días. Y la otra opción es, si yo lo tengo disparejo así, bueno, lo que hago es bajar el gasto. Si yo bajo el gasto, cobrando los mismos impuestos, me da para no estar perdiendo plata, ¿sí? Entonces son las dos estrategias, ¿sí? Que se tienen y que siempre se discuten, y van a escuchar que en todos los medios se discute sobre esto, van a escuchar que en todos lados es una discusión histórica, ¿sí? El qué hacer para cubrir el déficit de la balanza fiscal, ¿sí? Un grupo dice, bajemos el gasto, otro grupo dice, aumentemos los impuestos, ¿sí? Eh, a veces el balance, ¿sí? Hace que todo funcione mejor, ¿bien? Pero esto es muy importante porque los impuestos, todos los impuestos que yo les vengo diciendo, ¿sí? Son para que entre plata al Estado, ¿sí? Muy bien. Vamos a charlar un poco de los impuestos nacionales, que como les dije antes, principalmente vamos a charlar de estos. Lo que es ganancias, lo que es IVA y bienes personales. La ganancia mínima presunta, sí, yo se los doy porque además que está en el cuadernillo, ¿sí? Es un impuesto que se cobraba antes, importante que lo sepan, pero es un impuesto que actualmente no se está aplicando más. Bien. Entonces, vamos a ir con lo que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Todos los ingresos, ¿sí? Incluyendo las ganancias de capital, están sujetas a impuestos, ¿sí? Todo lo que le entra a una persona o a una empresa, ¿sí? Están sujetos a impuestos. Ahora, ¿qué se refiere con ganancias de capital? Esto que dice acá es, por ejemplo, la plata que yo gano por invertir, ¿sí? Cuando yo invierto plata en un negocio, el negocio ese me debería dar plata, porque para algo yo estoy invirtiendo, no es que estoy regalando, estoy invirtiendo para que me den plata. Bueno, eso es ganancia de capital, ¿sí? Todo esto está sujeto a impuestos. Entonces, las empresas que residen en Argentina pagan impuestos a sus ganancias mundiales, ¿sí? Esto es muy importante. Si yo tengo una empresa acá en Argentina, pero que tiene sucursales en toda Latinoamérica, ¿sí? Todo lo que ganan toda Latinoamérica se le paga al Estado argentino de ganancias, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Estas empresas lo que pueden hacer es incluir cualquier impuesto similar pagado sobre sus actividades en el extranjero, hasta las responsabilidades fiscales incrementadas como consecuencia de la incorporación del ingreso ganado en el exterior. Y lo que quiero decir es que si esta empresa también está pagando un impuesto parecido, ¿sí? En el extranjero, bueno, se puede hablar para que no se pague acá en Argentina. Pero es muy importante que si la empresa, ¿sí? Es de Argentina, paga impuestos en Argentina, ¿sí? Por más que tengan sucursales en otros lados, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes pagan impuestos a las ganancias? ¿Sí? ¿Un extranjero que viene al país paga impuestos a las ganancias? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Son considerados residentes, ¿sí? Es decir, que el impuesto a la ganancia lo pagan los residentes en el país, ¿sí? Con fines impositivos a los argentinos, ¿sí? Y a extranjeros nacionalizados, a extranjeros con residencia permanente,
en la Argentina, o aquellos que hayan residido legalmente por más de 12 meses. ¿Sí? Esto es súper importante, ¿sí? Si viene una persona extranjera y trabaja acá por 3 meses y se va a su casa, obviamente todo legal, no debería pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Pero si la persona está en el país por más de 12 meses, tiene que pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Luego tenemos que las sucesiones indivisas, es decir, las sucesiones por el fallecimiento de una persona, de contribuyentes fallecidos que residen en Argentina en el momento de su muerte, también pagan ganancias, ¿sí? Las sociedades anónimas u otras asociaciones, es decir, empresas, ¿sí? Que puedan ser unipersonales, asociaciones civiles o fundaciones establecidas en el país, también pagan ganancias, ¿sí? Las sucursales locales de empresas establecidas en extranjeros, ¿sí? Son consideradas como entidades residentes, por lo cual están sujetas a impuestos. Es decir, Starbucks, McDonald's, ¿sí? Son dos empresas que son extranjeras, obviamente, y tienen sucursales en Argentina. Bueno, en Argentina estas empresas tienen que pagar impuestos a las ganancias por las cosas de Argentina, no van a pagar por una sucursal que tiene en Nueva York, ¿sí? Van a pagar por lo que tiene acá, lo pagan acá, ¿sí? Por más que sean empresas del extranjero, ¿sí? La tasa impositiva aplicable, ¿sí? A empresas residentes y sucursales instaladas en este país, ¿sí? Pertenecientes a empresas no residentes, es del 35% de los ingresos totales, ¿sí? Es decir, el 35% de los ingresos de una empresa argentina lo tienen que pagar como impuesto a las ganancias. Las empresas no residentes, ¿sí? Que no poseen sucursales o ningún otro establecimiento permanente en la Argentina están sujetas solamente a impuestos a las ganancias locales, ¿sí? Entonces, si no residen acá, pero tienen algún puestito acá, alguna sucursal acá, pagan impuestos, ¿sí? En la Argentina, ¿sí? Un agente de retención retiene, como vimos la semana pasada, ¿sí? Lo que eran los agentes de retenciones, retiene el impuesto según una escala tributaria basada en el tipo de ingreso. Es decir, no todos pagan lo mismo, ¿sí? De acuerdo al tipo de ingreso que yo tenga, es cuánto pago. Pero habitualmente es el 35% para empresas, ¿sí? Entonces, estas tarifas, ¿sí? De cuánto uno paga, surgen de la aplicación de una tasa del 35% sobre los presuntos ingresos, como establece la ley del impuesto a las ganancias. No es que alguien lo inventó, esto está en una ley, ¿sí? La ley de los impuestos a las ganancias, ¿sí? Bueno, y se presenta en declaraciones juradas, ¿sí? Anuales. Bien. El resultado fiscal, que va a ser beneficio o pérdida, beneficios, ganancia o pérdida, es cuando no tengo pérdida plata, es determinado según reglas puestas por la legislación correspondiente, ¿sí? En renta imponible en lo que respecta a gastos, ¿sí? Y gastos fiscalmente deducibles. Es decir, que no es toda la plata que me entra lo que yo voy a pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Es lo que me entra menos lo que yo gasté. Hay ciertas cosas que yo puedo ir deduciendo, ¿sí? Si a mí me entran 100.000 pesos y yo gasto 70.000, mi ganancia no es 100.000, mi ganancia es 30.000. Es la diferencia entre el gasto, ¿sí? Y el ingreso. También hay deducciones personales, es decir, si yo hago una donación, eso lo puedo deducir, ¿sí? Y hay varias otras formas más avanzadas que no son el objetivo, ¿sí? Para deducir. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos lo que es el impuesto a las ganancias para las personas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que en este país cobran hoy en día alrededor de más de 56.000 pesos, ¿sí? Ya empiezan a pagar ganancias. Pero todo esto es charlable, es evaluable, porque una persona casada, una persona con hijos, ¿sí? Ahí el piso, ¿qué es el piso? El piso es que a partir de tanto sueldo ya empiezo a pagar ganancias, ¿sí? Que sería 56.000 más o menos, entre 56 y 60, para una persona soltera sin hijos, ¿sí? Ahora, si la persona es casada o tiene hijos, ya ahí, por ejemplo, no me acuerdo el valor, pero alrededor de los 60, 70, 80, ¿sí? Aumenta un poco más. ¿Por qué? Porque se considera que esta persona gasta más plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene hijos y una familia que darle de comer, ¿bien? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Esto es un impuesto a la ganancia, si es que yo gané plata por algo. Ahora, el sueldo, ¿sí? Hay una gran discusión acerca de si el sueldo es una ganancia o no es una ganancia. El sueldo es lo que a mí me dan por haber trabajado, ¿sí? Es lo que a mí me dan por el esfuerzo laboral que yo hice, por la retribución laboral, ¿sí? No es una ganancia. Una ganancia es si yo invertí plata, me quedé en mi casa durmiendo y al día siguiente tengo más plata. Eso es una ganancia. Ahora el sueldo, ¿sí? No es ganancia. El sueldo es trabajo que me lo retribuyen con plata. Por eso se discute tanto acerca de si los trabajadores tienen que pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Porque eh, el piso este de 56 estaba considerado como que, bueno, si vos cobras más de 56 ya te debería sobrar plata para vivir. Y actualmente no siempre es así. No es que una persona que cobra más de 56.000 pesos es rica, ¿sí? Entonces, es muy evaluable. Este es un impuesto que a nivel de las personas es muy discutible, ¿sí? Es muy controversial. Y también tenemos que recordar que las personas, ¿sí?, pueden deducir gastos. Es decir, si yo soy médico, ¿sí?, y yo compro equipamiento médico, es decir, compro un equipo para operar, compro algo, ¿sí?, que me sirva para mi práctica médica, para mi trabajo, yo eso lo puedo deducir, puedo decir, esto es un gasto, ¿sí? Lo pones. Los alquileres también se pueden deducir, ¿sí? Las cuotas alimentarias, las donaciones, todo eso se puede deducir y pagar menos, ¿sí? Pero bueno, recordemos que el límite es alrededor de entre 56 y 60 para una persona soltera sin hijos, y bueno, es bastante controversial, ya que es poca plata y tener que estar pagando un impuesto tan abundante es complejo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar con lo que es el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, ¿sí? El IVA es un impuesto eh, sobre el valor de los bienes y los servicios. Perdón, quería aclarar una cosita más. El impuesto a las ganancias es un impuesto que quienes pagan la gente que trabaja, ¿sí? La gente que tiene un ingreso, ¿sí? No lo paga todo el mundo, ¿sí? Entonces, no es aplicable a todo el mundo. Si vos trabajás y tenés un ingreso o tenés una empresa que genera plata, lo pagás. Ahora, si vos sos un jubilado que no hace ninguna actividad extra más que cobrar su jubilación, ¿sí?, y hacer una vida sedentaria en casa, sin ningún trabajo, no pagaría impuesto a las ganancias. Un niño no paga impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora, a diferencia de esto, el IVA lo paga todo el mundo paga el IVA todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es un impuesto sobre el valor de los bienes y servicios en cada etapa del proceso de comercialización. Sin embargo, a diferencia del impuesto sobre la venta, ¿sí?, transferencias al gobierno y créditos por impuestos ya pagados ocurren cada vez que un negocio, ¿sí?, en la cadena de suministro se compra un producto o servicio, ¿sí? El IVA general es del 21%, ¿sí? Es decir, se paga el 21% más de lo que se trabaja, ¿sí? De lo que se cobra, ¿sí? Entonces, si yo vendo algo, tengo que pagar IVA. ¿Cuándo? Siempre. Siempre hay que pagar IVA, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto lleva a lo que se llama la evasión fiscal, ¿sí? Vamos al ejemplo de un almacén, ¿sí? Un almacén, si vende un producto y no hace la factura, todo lo que le entró de plata es ganancia para el almacén. Ahora, si hace la factura, el 21% de lo que le entró se lo tiene que pagar al banco. Vamos a un ejemplo. Vende un producto por 100 pesos. Si no hace la factura, todo eso, ¿sí?, es ganancia para el almacenero. Ahora, si hace la factura, tiene que pagar el 21% de IVA, que ¿cuánto es? 21 pesos. O sea, su ganancia, en vez de ser 100, pasó a ser 79. ¿Sí? Ahora, ¿todos los productos tienen un IVA del 21%? No. Tenemos un IVA diferencial que es del 10,5, es decir, la mitad, ¿sí?, que es para ciertas cosas, ¿sí?, que vamos a tener acá. Esta es una lista muy importante, ¿sí?, que es la producción primaria de vacas, ovejas, camellos, cabras vivas, ¿sí?, carnes y residuos alimenticios provenientes de vacas, ovejas, frescos, enfriados o congelados, no cocinados o manufacturados, ¿sí?
Es decir, un pedazo de carne tiene un IVA del 10,5. Frutas y vegetales frescos, enfriados o congelados, no cocinados o manufacturados, ¿sí? Es decir, si yo vendo una ensalada envasada, ¿sí? Esto ya es manufacturado, ¿sí? Si yo vendo una carne cocida, ¿sí? Esto ya es una carne cocinada, es decir, que no paga el 10,5, paga el 21. Ahora, si yo vendo el producto sin cocinar, ¿sí? Y sin modificar, esto paga el 10,5. Los granos, ¿sí? Semillas de cereales y de aceites, excluyendo el arroz, ¿sí? Y vegetales secos como frijoles, y arvejas y lentejas. Todo esto paga 10,5. Ahora, si yo hago un guiso de lentejas, se lo estoy manufacturando y eso paga el 21%. La miel de abejas, sí, lo que son los trabajos de cultivo, preparación, arado del suelo, sembrado y plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes y su aplicación, cosecha de las 3 primeras producciones primas mencionadas anteriormente, ¿sí? Después tenemos lo que es harina de trigo, pan, galletas saladas o dulces, bizcochos o bizcochuelos. Todo esto paga el 10,5. Trabajos de construcción de bienes inmuebles, propiedad de terceras partes utilizadas para construir viviendas, es decir, lo que es la parte de viviendas, ¿sí? Y lo que son trabajos de construcción de bienes inmuebles propios utilizados para construir viviendas hechas por empresas de construcción, ¿sí? Esto también pagaría el 10,5. El IVA diferencial del 27% sí se aplica para otras cosas, por ejemplo, venta de gas, energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, drenaje y alcantarillado, siempre y cuando se estén utilizando en estados productivos. La importación está sujeta a las mismas normas, ¿sí? Del IVA, ¿sí? Ahora, lo que es exportación no está sujeto al IVA, es decir, si yo traigo algo de afuera, tengo que pagar el IVA. Ahora, si yo produzco acá algo y lo vendo afuera, si yo hago miel de abejas y lo vendo para afuera, lo vendo al exterior, no estoy pagando IVA. Obviamente voy a tener que pagar otros impuestos, son impuestos de exportación, ¿sí? Y de importación, pero IVA no. Ahora, cuando yo traigo mercadería de afuera, sí pago IVA y sí pago impuestos de la importación que son muy caros. Vamos al impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? Todas las empresas argentinas van a pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? El impuesto es un impuesto anual del 1%, que está calculado en el valor de todos los activos comunes en Argentina y en el extranjero, ¿sí? También recauda, gracias a los bienes situados en Argentina, pertenecientes a individuos o entidades extranjeras establecidas de manera permanente, ¿sí? Es decir, de todo lo que uno tenía, se pagaba el 1%. Recuerden que este impuesto no está más vigente, ¿sí? Pero es importante que lo conozcan. Se requiere que las empresas paguen el impuesto a las ganancias o el impuesto a la ganancia mínima presunta, cualquiera que sea el mayor de los dos, es decir, era uno o el otro, pero se pagaba el mayor de los dos, ¿sí? Cualquier exceso del impuesto a la ganancia mínima presunta sobre el impuesto a las ganancias puede ser transportado y acreditado contra cualquier otra obligación tributaria que pueda surgir en los próximos 10 años. Es decir, todos los años, ¿sí? Se calculaba más o menos, ¿sí? El 1% de lo que se iba a pagar, ¿sí? De lo que se iba a ganar. Y se pagaba. Y después se calculaba el impuesto a las ganancias el año siguiente, ¿sí? Una cosa es lo que se pensaba que se iba a ganar y otra cosa es lo que se ganó realmente, ¿sí? Entonces, si lo que se pensaba que se iba a ganar era más alto que lo que se ganó, voy a tener plata a favor mío, ¿sí? Plata que el Estado me dio a mí. Bueno, y eso se puede usar para pagar otro impuesto. Si no es que me lo devuelven, pero si no, uso esa plata que tengo a favor yo para pagar otro impuesto dentro de los 10 años. Y si lo que era la ganancia era mayor que la ganancia mínima presunta, ahí yo pagaba la diferencia, ¿sí? Pagaba lo que faltaba para llegar al impuesto a las ganancias, ¿sí? Es posible calcular un crédito fiscal, ¿sí? De cualquier impuesto similar pagado en el extranjero sobre los activos situados fuera del país, ¿sí? Si yo tengo algo fuera del país y ya pagué un impuesto parecido, yo lo puedo justificar y no tengo que pagar acá en Argentina, ¿sí? De modo similar, ¿sí? Los pagos por adelantado
¿sí? Con facturas, obligaciones fiscales, deben ser registrados en cada periodo, ¿sí? Pero este impuesto fue eliminado en 2019, ya que era bastante controversial. Luego tenemos el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Los individuos y las asociaciones indivisas, ¿sí? Son asociaciones por un fallecimiento, ¿sí? Deben pagar este impuesto personal que se calcula, ¿sí? En relación con los activos que exceden una riqueza total de 800.000 pesos para el año 2016 y 950.000 pesos para el año 2017. 1.000.000, ¿sí? 50.000 para el año 2018. Todos los años esto se va actualizando. Ven que por un tema inflacionario, todos los años se va cambiando el valor, ¿sí? Los residentes en el país deben pagar una cantidad anual, ¿sí? Colectada sobre la base de un porcentaje, ¿sí? Que es de 0,75, 0,5 o 0,25 a partir de ahora, ¿sí? Entonces, yo pago un 0,25 de lo que tengo, ¿sí? Hagan el cálculo, ¿sí? Imagínense que están en el año 2018, ¿sí? Imagínense que ustedes cobraron tanta plata, ¿sí? Que ustedes tienen en su activo, ¿sí? Tanta plata, ¿sí? 1.500.000 pesos, ¿sí? Usted tiene que pagar un 0,25 de eso, fíjense la cantidad de plata que se tiene que pagar, ¿sí? Entonces, ojo, es un impuesto que este valor parece mucho, pero bueno, con la inflación se va disminuyendo y no es tanta plata, entonces hay mucha gente que paga el impuesto a los bienes personales, si no es un impuesto para millonarios, ¿sí? Ese impuesto es para, este impuesto lo paga gente trabajadora, ¿sí? Que se ganó todo lo que tiene a base de trabajo y mucho esfuerzo y no tener vacaciones y ahorrar plata. Entonces, es gente que ahorró un montón de plata, de a poquito, con mucho esfuerzo, pero si lo tiene todo en blanco, tiene que estar pagando un montón de impuestos al Estado solamente por haber ahorrado plata, ¿sí? Bueno, los individuos que tienen domicilio en el extranjero, ¿sí? Solamente pagan los impuestos sobre la plata que tienen en Argentina. Es decir, si la persona tiene domicilio fiscal en Punta del Este y tiene un departamento en Capital Federal, va a pagar impuestos a los bienes personales sobre el departamento en Capital, no sobre sus activos del extranjero. Pero ¿qué pasa? Si tiene domicilio fiscal en Argentina y tiene una casa en Punta del Este, sí va a pagar impuestos por esa casa, ¿sí? Luego tenemos un impuesto especial, ¿sí? Que es un impuesto interno. Es un impuesto interno por el consumo de bienes específicos, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol. Son también impuestos a tasas diferentes y sujetos a diferentes reglas de pago, ¿sí? En general, estos impuestos son pagados por fabricantes o importadores para comprar productos específicos como licores, tabaco y objetos de lujo. Entonces, estas cosas como son de lujo, bueno, el Estado aprovecha y puede cobrarle un impuesto mayor para que esta gente pague por estas cosas de lujo, ¿sí? Por último, el impuesto nacional, además que hay muchos más, pero vamos a ver el último que vemos nosotros es este, ¿sí? Es el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y otras operatorias, ¿sí? Las transacciones de crédito y débito en cuentas bancarias mantenidas por instituciones, ¿sí? Que están reglamentadas, es decir, no una institución cualquiera, sino un banco formal, están sujetas a una tasa impositiva general del 0,6%. Además, a todas las transacciones de dinero se les cobra un impuesto del 1,2%, ¿sí? Si son llevadas a cabo usando los sistemas de pago que sustituyen el empleo de cuentas corrientes. Ciertas transacciones son cobradas a diferentes tasas y clasifican para exenciones específicas, ¿sí? Entonces, si yo hago una transferencia, ¿sí? O alguna transacción, si yo no estoy exento, yo tengo que pagar un 1,2% de impuestos o un 0,6% de impuestos, ¿sí? No es para entrar tanto en detalle de esto, sino no es para marearlos con todo este detalle, pero lo que sí tienen que saber es que todos estos impuestos son a nivel nacional, ¿sí? Y conocer a rasgos, a grandes rasgos, lo que es el concepto general del impuesto a las ganancias y el concepto general
del impuesto al valor agregado y de los bienes personales. Los otros impuestos son súper menos importantes, pero sí tienen que saber en qué consisten las ganancias, en qué consiste el IVA, qué productos tienen un IVA, qué productos tienen el otro IVA, y acerca del impuesto a los bienes personales lo que es, ¿sí? Y como tarea quiero que busquen cuál es el piso del impuesto a los bienes personales para el año corriente en el que estamos nosotros. Muy bien. Como impuestos provinciales tenemos lo que es ingresos brutos, lo que es impuesto al sello y el impuesto inmobiliario. Pero antes de abordar los provinciales, sí vamos a pasar a lo que son los impuestos municipales, sí que, bueno, cada municipio, cada provincia está distribuida en municipios, sí, y los municipios van a cobrar honorarios por los servicios relacionados con la seguridad industrial, ¿sí? La higiene pública, la iluminación, ¿sí? Por ejemplo. El cálculo está basado en variables como el ingreso público, parámetros fijos como el número de empleados, la capacidad de la fuerza motriz y la potencia de cada municipio, ¿sí? Tenemos como ejemplos lo que son las tasas de seguridad e higiene, por ejemplo, lo que son las tasas de la conservación de la red vial municipal, la tasa de alumbrado, barriga y limpieza, el famoso ABL, ¿sí? La tasa de verificación de pesas y medidas, ¿sí? La tasa de publicidad o propaganda. Son todas tasas, ¿sí? Que va a cobrar el municipio como para financiar sus gastos, ¿sí? También, bueno, lo financian con multas, lo financian con ciertos otros impuestos, ¿sí? Así que, bueno, básicamente como impuestos municipales son estos, es lo menos importante, pero bueno, quería echarlo entre lo que es provincia y nación. Así que, bueno, ahora vamos a ir a lo que es provincia, ¿sí? Fundamental, vamos a el impuesto fundamental, ¿sí? Fundamental, grande, grande de provincia, es lo que es ingresos brutos, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, quedan un poquito desordenadas lo que son las diapositivas, pero vamos a verlo después como el final de la clase, ¿sí? Pero quería charlar antes de otros dos impuestos provinciales que son también importantes, pero en cantidad menor que el ingresos brutos, es el impuesto al sello, ¿sí? El impuesto al sello es un impuesto provincial, ¿sí? Aplicado a la realización de instrumentos notariales y privados, ¿sí? Que incorpora contratos y otras transacciones para consideraciones valiosas. Por ejemplo, un cheque, ¿sí? Hay un pequeño impuesto, ¿sí? Que se paga. El impuesto al cheque es parte del impuesto al sello y es para certificar, ¿sí? Que es un impuesto al sello, que no le genera un gran ingreso a las provincias, pero bueno, existe. Y tenemos otro ingreso, otro impuesto, que es el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, ¿sí? Que lo que es que se requiere que los propietarios, ¿sí? De los bienes inmuebles paguen un impuesto anual aplicado a sus propiedades, ¿sí? Al precio establecido por la ley según la valoración fiscal de la tierra, ¿sí? Libre de cualquier tipo de mejora y sobre las mejoras de la tierra, ¿sí? Es decir, si yo tengo un bien, si yo tengo un terreno, sí voy a pagar un porcentaje por ese terreno. ¿Por qué? Porque es tierra libre de cualquier tipo de mejora. Es un terreno vacío, baldío. Ahora, si yo tengo un terreno como una casa, ¿sí? Voy a pagar el impuesto este de la tierra más las mejoras, ¿sí? Si es que las hubiere. Y si tengo una mejora, no sé, en vez de una casa tengo una mansión, voy a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque las mejoras de la tierra son mayores, ¿sí? Se paga de forma anual. El impuesto sobre los bienes inmuebles es aplicado al valor de la tierra y edificios sin tener en cuenta la situación financiera del contribuyente. Si no importa si el contribuyente está desempleado, se paga por la casa, ¿sí? Se paga por el terreno, por el tamaño, por los metros, por la edificación, por la zona, por todo, pero no es por cuánta plata le entra, ¿sí? La cantidad es establecida por las autoridades fiscales, ¿sí? Y es calculada según las leyes de cada periodo fiscal, ¿sí? Que establecen la valoración y las escalas de las tasas para ser aplicadas a la base imponible según el tipo de propiedad. Entonces, según el tipo de propiedad se paga algo. ¿Sí? Este es el famoso impuesto en Provincia de Buenos Aires, que se le paga al ARBA, que mucha gente le dice el ARBA, pero no es. ARBA es la Agencia Recaudadora de Impuestos de Buenos Aires, ¿sí? Que sería el ARBA inmobiliario, es esto.
Yo pago, ¿sí? Le pago. Si yo tengo una casa, ¿no? Imagínense, una casa, un departamento o lo que sea. Yo le voy a pagar a Nación por los bienes personales, ¿sí? Porque esa casa es un bien personal. Pero por tener esa casa, ¿sí? Yo a provincia le tengo que pagar el impuesto a los inmuebles, el inmobiliario, ¿sí? Entonces, es carísimo. O sea, uno en Argentina es uno de los países que más impuestos tiene, ¿sí? Uno tiene que estar todo el tiempo pagando impuestos, porque se le vienen, por eso, por un departamento mismo yo le pago a Nación bienes personales y a provincia el impuesto inmobiliario, ¿sí? Sin importar la situación mía, ¿sí? Sin importar si yo debo plata, si no debo plata, si tengo mucha plata, si tengo poca plata, no importa, capaz que es una casa que yo heredé, pero bueno, tengo que pagar igual el impuesto inmobiliario de la provincia. Así que bueno, ahora sí vamos con uno de los temas más complejos de la clase, ¿sí? Que es el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Aplican este impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Ingreso obtenido por todas las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o personales, ¿sí? Esto es por la plata que me ingresa a mí como empresa o como profesional, yo pago sobre esa plata, ¿sí? No sobre la ganancia, es sobre lo que me ingresa, ¿sí? Este impuesto, ¿sí? Es percibido por cada transacción comercial, ¿sí? Y ningún crédito fiscal es obtenido por impuestos pagados durante los periodos precedentes, ¿sí? Las tasas dependen de la industria y del área y van del 1,5 al 5% aproximadamente. Es decir, de lo que yo ingreso, es decir, de lo que yo facturo, entre el 1,5 y el 5% es lo que yo voy a pagar de ingresos brutos. ¿Sí? ¿De qué depende del 1,5 al 5? Bueno, hay una tabla que lo define cada provincia, lo define cada municipio, perdón, cada municipio, no, cada provincia, define, bueno, para cada actividad, bueno, los arquitectos van a pagar tanto, los contadores van a pagar tanto, las empresas que producen chocolate van a pagar tanto, las empresas que producen alcohol pagan tanto, ¿sí? Cada sector, cada rubro tiene un porcentaje, ¿sí? Y esto se le paga a la provincia, ¿sí? Entonces, si yo soy contador, hago mi factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien me contrató, yo le hago la factura y yo le dije, bueno, servicios contables, 1.000 pesos. Bueno, yo mando esa factura, pero después, todos los meses, tengo que hacer una declaración jurada, que en esa declaración jurada yo voy a decir, bueno, yo hice, imagínense que fue mi único trabajo de todo el mes, bueno, yo hice una factura de 1.000 pesos. Y me van a decir, bueno, muy bien, usted hizo una factura de 1.000 pesos, usted va a tener que pagar el 1,5 de eso. Y lo tengo que pagar, ¿sí? Es así, ¿sí? Si yo hice muchas facturas, voy a tener que pagar tanto por ciento, ¿sí? Entonces, los impuestos son pagados a lo largo del año, ¿sí? Es decir, todos los meses voy pagando y en algunas provincias se pagan bimestrales, ¿sí? Dependiendo de cada provincia. Algunas actividades primarias e industriales, ¿sí? Disfrutan de ciertas exenciones, ¿sí? Es decir, que no tienen que pagar. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los profesionales que no realizan su actividad en forma de empresa están exentos del impuesto sobre los ingresos brutos. Por ejemplo, un contador en la Ciudad de Buenos Aires que trabaja para él, ¿sí? Que es autónomo, ¿sí? Monotributista, no para una empresa, no va a pagar ingresos brutos. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Solamente si trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Si él vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero trabaja para la provincia de Córdoba, ahí sí tiene que pagar. Pero bueno, eso lo vemos después. Pero es importante que sepan que hay ciertas actividades en ciertas provincias que están exentas. Por ejemplo, los profesionales, arquitectos, médicos, contadores, ¿sí? Abogados, en Ciudad de Buenos Aires no pagan. Ahora, cruzan la General Paz, es decir, se van a provincia de Buenos Aires y tienen que pagar directamente. Bien, seguimos con ingresos brutos acá, ¿sí?
vamos a detallar todo un poquito más. El impuesto sobre los ingresos brutos es el principal recurso de los gobiernos provinciales, ¿sí? Grava el ejercicio de la actividad económica con propósitos de lucro en una determinada jurisdicción, ¿sí? Y en general se calcula únicamente sobre las ventas y no supera el 3 al 3,5% de las ventas, salvo algunas actividades que pueden llegar a tener una percepción del 5%, pero son las menos y es más o menos como lo que habíamos visto antes, son actividades de lujo, actividades financieras, que se les cobra más impuesto. ¿Cómo se caracteriza este impuesto a los ingresos brutos? Sí, es un tributo que va a gravar las actividades, los actos u operaciones comprendidas por el ejercicio habitual en el territorio o en la jurisdicción de la provincia del comercio. Industria, profesión, oficio, negocio, locación de bienes, obras o servicios, o cualquier otra actividad, ¿sí? A título oneroso, es decir, que genere un lucro, una ganancia. Cualquiera que sea la naturaleza del sujeto, es decir, si es una persona o es una empresa, y van a estar incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice, ¿sí? Se pagará un impuesto de acuerdo, ¿sí?, al porcentaje que se establece en el Código Fiscal. Entonces, si ustedes están en la provincia de Salta, ustedes tienen que ir y revisar el Código Fiscal de la provincia de Salta para el año en curso, y ahí van a ver qué porcentaje de ingresos brutos es lo que tienen que pagar. El impuesto consiste en la aplicación de un porcentaje, ¿sí?, sobre la facturación del negocio, independiente de su ganancia, como les dije antes. Si es sobre la facturación, sobre lo facturado, ¿sí?, sobre lo que yo facturé, es decir, lo que me entró. No sobre lo que gané, sobre lo que me entró. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque hay empresas que facturan un montón, pero tienen un montón de gastos, ¿sí? Entonces, también es un impuesto que es discutible. Estoy sacando a una empresa, imagínense, factura por 100.000 pesos, ¿sí? Y tiene un gasto de 95.000 pesos, es decir, que solamente gana 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene un montón de problemas y no está funcionando bien el negocio. Bueno, tiene que pagar ingresos brutos por los 100.000. Ganancias, genial, paga por los 5.000 porque es la ganancia, pero ingresos brutos paga por los 100.000, es decir, va a ser un montón de plata para una empresa que tiene una ganancia muy pequeña. De la definición de esto, como les decía, ¿sí?, se desprende que este impuesto deberá pagarse aun cuando el negocio no resulte rentable. El periodo fiscal utilizado es anual, con adelantos mensuales o bimensuales. ¿Sí? Puede generar retenciones a cuenta por parte de los clientes. ¿Qué significa esta oración compleja? Bien, lo primero es que el impuesto se paga anualmente, pero todos los meses se van haciendo declaraciones juradas y se pagan mensualmente, ¿sí?, con forma de adelantos mensuales, ¿sí? Es decir, yo todos los meses voy pagando y a fin de año, si yo pagué todos los meses, no tengo que pagar nada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo no lo pago, si yo tengo un problema que no estoy fuera, que no estoy en regla, estoy teniendo algún problema o lo que sea, y no estoy de forma regular y correcta, empiezan a haber lo que se llaman retenciones, ¿sí? Las retenciones es, por su definición, lo dice la misma palabra, ¿sí? El Estado, ¿sí?, la FIP, la HIP, quien sea, me retiene plata, es decir, se queda con plata mía. Es decir, a mí me entra un depósito al banco y automáticamente el banco, un porcentaje de lo que a mí me depositaron, se lo manda directamente a ingresos brutos. ¿Y por qué? Porque yo no estoy pagando. Como no estoy pagando, ellos quieren que yo pague. Y se sacan la plata automáticamente de donde pueden. ¿Sí? También puede ser que yo voy a cargar nafta, pongo mi quit y me dicen, bueno, usted tiene que pagar 2.000 pesos de la nafta, pero tiene que pagar 50 pesos más o 100 pesos más por una retención que le están haciendo. Lo mismo con un sueldo, le pagan el sueldo, le pagan una factura y se quedan con la plata a la empresa. Esa plata no se la queda a la empresa, se la manda a HIP, ARBA o a ingresos brutos, ¿sí? Y yo después puedo recuperar esa plata, ¿sí? O puedo usarla para pagar. ¿Sí? Imagínense, a mí yo tenía que pagar 400 pesos del impuesto, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me hicieron un depósito en el banco se quedó con 200 pesos. Es decir, hay 200 pesos que a mí no me entraron y se fueron a ingresos brutos. Bueno, entonces yo tenía que pagar 400, pero a mí ya el banco me sacó 200, yo lo que tengo que pagar son solamente 200, ¿sí? Pero, bueno, no está bueno que el banco me haga las retenciones porque me está sacando plata. Después yo la puedo recuperar, pero no está bueno que pase, por eso hay que tratar de tener todos los papeles al día y en forma. Cada provincia posee la potestad de legislar en materia tributaria, lo cual genera que los ingresos brutos difieran de provincia a provincia. Si bien se pueden observar rasgos en común, se debe tener presente las diferencias. Teniendo en cuenta que se trata de un impuesto provincial, el hecho del territorio toma una gran importancia, ¿sí? A tal punto que da nacimiento a la definición de sustento territorial, ¿sí? ¿Qué es el sustento territorial? La ley establece en la definición de hecho imponible que nacerá por el ejercicio de actividades habituales en la jurisdicción de la provincia, cualquiera que sea el lugar donde ellos se realicen, ¿sí? Zonas portuarias, de pasos ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios, lugares de dominio público o privado, ¿sí? Es decir, lo que yo haga en la provincia lo tengo que facturar a la provincia, ¿sí? ¿Qué características tiene este impuesto? El impuesto a las ganancias va a ser plurifásico, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se aplica en todas las etapas de la actividad económica, ¿sí? Y asume carácter de impuesto acumulativo. De esta manera se están grabando todas las actividades de la cadena económica, exceptuando las industrias y actividades primarias. Es regresivo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto, ¿sí? Para determinar indirectamente dicha capacidad, tiene en cuenta su consumo. Es decir, la alícuota del impuesto es igualitaria para sujetos con distintos niveles de ingresos, ¿sí? Es decir, la alícuota se define por la actividad, ¿sí? Los médicos pagan 2%. Ahora, yo tengo un médico que factura 200.000 y tengo un médico que factura 2.000. Bueno, todos van a pagar 2%, sin importar cuánto gane o cuánta plata tenga, ¿sí? Diferente a lo que es el bienes personales, ¿sí? Que se pagan los que tienen más cantidad de plata. Cuanto más plata tenés, más pagás. O ganancias, lo mismo. Bien, proporcional, ¿sí? Al ser la alícuota de una actividad única y en consecuencia constante para todas las operaciones, determina montos proporcionales de impuestos según el volumen operado, ¿sí? Es decir, como les daba antes el ejemplo del médico, ¿sí? El médico, todos los médicos van a pagar un 2% como un ejemplo, ¿no? Ahora, el médico que factura 200.000 pesos por mes, bueno, va a pagar el 2% de eso, proporcional a sus ingresos, ¿sí? Y el médico que factura menos va a pagar menos, pero por el porcentaje es el mismo, ¿sí? Por eso es proporcional. Va a ser indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto que lleva a cabo las operaciones grabadas, ¿sí? Y por lo tanto responsable de la liquidación y pago del tributo. No es en definitiva quien lo soporta, sino quien lo traslada con sus costos al precio que determina pagando el contribuyente de hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un abogado, ¿sí? O un contador, vamos con el contador, ¿sí? El contador eh, tiene que pagar ingresos brutos por sus actividades, es decir, dentro de lo que le cobra el contador a su cliente por los servicios, está el ingreso bruto, se lo estoy cobrando, si no es que lo pago yo a mi bolsillo, se lo cobro al que me paga a mí. O imagínense el médico que hace una factura, ya dentro de esa factura le está cobrando a la persona que le presta el servicio los ingresos brutos. Por eso es indirecto, no es que lo paga la persona como un IVA, ¿sí? Es un impuesto que es indirecto. Y además es importante que no es automático, ¿sí? No es que, listo, me sacan la plata y ya está. No, yo tengo que todos los meses hacer mi declaración jurada, hacer el trabajo, ¿sí? Y pagarlo. No es automático. No es como el impuesto a las ganancias, para las empresas, que es automático. No, esto tengo que hacer yo todas las operaciones. Bien, es general, es decir, que graba en forma generalizada las exteriorizaciones de riqueza,
¿sí? Y es un impuesto del ejercicio fiscal, ¿sí? El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de liquidación por periodo fiscal, es decir, que es un impuesto anual. Pero se efectúan anticipos mensuales, como les había explicado antes, y es un impuesto que es territorial, ¿sí? Este impuesto es de aplicación provincial con relación a los montos de ingresos logrados por actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente trabaja para diferentes provincias. Es decir, imagínense que una persona vive en la capital federal, pero trabaja y cobra 50.000 pesos en capital federal y 50.000 pesos en provincia. Bueno, ¿a quién le paga los impuestos? Él vive en capital, pero provincia le tiene que pagar los impuestos. Y acá lo que pasa es que aparece una nueva entidad que se llama el convenio multilateral. Convenio multilateral, que está manejado por lo que se llama una comisión arbitral. El convenio multilateral es una forma de pagar los ingresos brutos para poder dividir el pago en las diferentes jurisdicciones o provincias en las que yo trabajo. Es decir, yo en convenio multilateral voy a hacer mi declaración jurada y lo que voy a decir es, yo vivo en Capital Federal, bien, yo facturé 50.000 para Capital Federal y el sistema me va a decir, bueno, le tenés que pagar tanto Capital Federal. Y después yo voy a decir, bueno, yo a pesar de que vivía en Capital, yo le facturé 50.000 pesos también a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y entonces lo que me va a decir el sistema es, bueno, vos de esta plata le tenés que pagar tanto a Capital y tanto a provincia. ¿Sí? Eso es el convenio multilateral. Es cuando uno trabaja en diferentes jurisdicciones, es decir, en diferentes provincias. Resumiendo todo, ¿sí? El ingreso bruto es un impuesto al consumo, ¿sí? Se aplica en términos generales sobre los ingresos de una entidad. La tasa promedio es del 3%, pero hay cosas que son más caras y más baratas. Es un impuesto provincial, como habíamos dicho, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires se va a llamar, cuando hay gente que ingresa poca plata, se va a llamar régimen simplificado. Cuando es en provincia de Buenos Aires se va a llamar, va a ser parte por ARBA y se hace todo por internet. Y por último tenemos lo que les venía explicando antes del convenio multilateral, es cuando se compra y vende en más de una jurisdicción, ¿sí? Entonces hace un criterio de distribución, es decir, le distribuye el ingreso a una entidad, a una jurisdicción y a otra, y va a tener un régimen general o régimen especiales, ¿sí? Esto es súper avanzado, no lo vamos a ver en este curso, lo que es convenio multilateral, lo que es facturarle, hacer el ingresos brutos a la provincia en sí, cuando uno trabaja para una sola provincia, es muy simple, es muy fácil, ¿sí? Se hace todo online hoy en día, se aprende rápidamente, pero esto de convenio multilateral es un poco más complejo, ¿sí? Es una contabilidad, es una gestión impositiva un poco más avanzada que no lo vamos a ver acá. Entonces, ¿por qué? Porque hay que pagarle a diferentes provincias. A ver, es muy simple cuando son dos, pero cuando son 3, 4, 5, va cambiando la cosa y cada vez es más complejo, ¿sí? Así que bueno, con este concepto de lo que es convenio multilateral, ¿sí? Terminamos lo que es la clase de hoy, ¿sí? Recordemos que vimos como impuestos importantes a nivel nacional, ¿sí? Tenemos lo que es ganancias, lo que es IVA y bienes personales, y como impuesto importante a nivel provincial tenemos lo que es ingresos brutos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden que estoy para resolver las consultas ahora en el módulo, al final de la clase, hasta las 11:30, perdón, hasta las 13:30 estoy para responder las consultas suyas, así que bueno, cualquier cosa me escriben y los ayudo por fe. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.